Amados hermanos, nuevamente un abrazo, un saludo grande desde Bogotá, desde la Keilah MC Shalom Internacional Bogotá, extendiéndoles un abrazo, un saludo cordial a todos los que nos reunimos alrededor del estudio de la bendita Torah, de la bendita, maravillosa y poderosa Torah. Hoy vamos a ver un estudio poderoso. Empezamos nuevamente los salmos, los Teilim, y hoy me corresponde el Teilim número 15. Vamos a tocar la bendita Torá y entonces hacemos la bendición antes de alimentarnos, pero por supuesto, antes de ir al Rey Eterno, al Rey de Gloria, para darle honra. Hacemos la bendición por la bendita Torah. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten a Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido. Muchas veces digo que nos has apartado y puede malinterpretarse, pero está mucho mejor decir que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén y amén. Bien, entramos entonces en un estudio maravilloso de este Teilim, y es maravilloso por él, de ninguna manera por mí, ni más faltaba. Pero por él, porque el santo y bendito es el Rey de Gloria, poderoso santo. Em, entonces, los invito, amados hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias, em, a nuestras armas, a nuestras espadas. Y entonces, compartiendo yo la pantalla, vayamos al salmo número... espérenme porque esto se paró. em, que vayamos al Salmo número 15. Nosotros leemos la porción que está en el Teilim, perdón, en la versión israelita Nazarena, el Salmo número 15. Entonces, vamos rápidamente a acercarnos a ese salmo maravilloso. em, y a este estudio, pues le hemos puesto, ahora sí, ya está listo. A este estudio le hemos puesto de circunciso corazón, de circunciso corazón. Esto lo vamos a comprender mediante el estudio de este Teilim, por supuesto. Eh, pero lo primero, amados hermanos, es intentemos siempre, siempre, esto lo digo muy seguido, intentemos siempre ver a Yeshua. En este camino de los Teilim, siempre, siempre es muy importante, necesario, fundamental ver al Rey de Gloria en cada una de las escrituras, y lo vamos a ver porque Él nos lo enseñó, Él nos enseñó a hacer cada uno de los pasos de este Teilim, eh, pero pues siempre, siempre, por favor, una recomendación maravillosa, y es ver al Rey de Gloria, al Rey santo y bendito es. De circunciso corazón, lo primero que vamos a hacer entonces en este estudio, vamos a leer el Salmo, vamos a, a tener la comprensión. Es un salmo muy corto, sin embargo, de una cantidad de discernimiento y sobre todo de entendimiento de la bendita Torá, porque este salmo en particular, este Teilim, nos lleva a hacer conforme el Eterno lo ha dispuesto en sus mandamientos. ¿Cómo así que en sus mandamientos? Bien, ya lo veremos. Este nos lleva directamente al mandamiento, directamente a lo que tiene que ver con nuestro próximo. Entonces dice Tehillim 15, Salmo 15, alabanza de David. Este es un salmo de David. Yahvé, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo?
El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua ni le hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino. Esta parte es maravillosa. El que mira con desprecio al despreciable. La misma palabra dice que no debemos, que no debemos mirar así, eh, eh, pero a otro hermano. Sin embargo, dice, el que mira con desprecio al despreciable y entenderemos quién es despreciable, pero honra a los que respetan a Yahvé, el que cumple sus promesas aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente. Bendito sea el Eterno, el que vive así, jamás caerá. En algún momento has actuado así, actúas hoy así. Bueno, la palabra dice que eh, el que habite en su carpa, el que habite, el que more en el monte santo ese, no debe hacer, o mejor, debe hacer así, y ese jamás caerá. Bendito sea el abacadosh. Entonces vamos directamente al Salmo y entonces voy repasando cada uno de esos versículos que acabamos de ver, de escuchar, de leer, de aprender. Yo, si alguna vez no lo había escuchado, eh, pues vale la pena que se concentre en este momento, porque vamos a, vamos a, vamos a redarguir nuestro corazón. Y digo el nuestro porque ya primero fue conmigo. Alabanza a David, ya lo repasamos. Ya ve quién habitará en tu carpa, quién morará en tu monte santo. Y yo le digo, el de circunciso corazón, el que haya lavado sus ropas, el que se haya limpiado y purificado. Mire, le voy a compartir un regalo que me hicieron en Shavuot, en la fiesta maravillosa a la que nos llevó el Eterno, de Isaías 43. Esa parte habla de cómo llegar allá, al circunciso corazón, de cómo llegar allá a, a responder esa pregunta. ¿De qué manera podemos entonces estar allí, en ese monte santo, en esa carpa maravillosa, en la presencia del santo y bendito? Lo leo, está en Isaías 43, un discernimiento precioso, precioso. No me ha dejado esta semana eh, eh, caminar hacia adelante, porque ahí me parqueó. Dice Isaías 43, el versículo 1, saque su Biblia, vamos a repasar. Dice, pero ahora así dijo Yahvé, solamente Yahvé de los ejércitos, el Todopoderoso, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Baruch Hashem, ¿quién dijo amén? Una hermana le dijo a mi esposa que no le gustaba cuando yo repetía eso de amén, porque nos recordaba el campamento anterior. ¿Y sabe qué? Yo lo voy a seguir haciendo, no por arrogancia, ni más faltaba, ni mucho menos, sino porque yo lo quiero llevar a usted, hermano, a que viva con emoción la palabra del Eterno, porque esa es la verdadera emoción. Esa es esa es la emoción correcta en la que debemos crecer, la que debemos anular, la emoción incorrecta es esa que nos lleva a pensar mal de nuestro amado hermano, es esa que nos lleva a actuar incorrectamente en contra de otros o del Eterno. Es esa religiosidad que nos impide volver a ser niños, volver a ser niños. Esa es la mala emoción. La buena emoción es vivir la palabra, es amar al Eterno con fervor, con decisión, con pureza de espíritu, sin darle pena, como cuando, bueno, sin darle pena ni vergüenza levantar las manos, adorar al Rey. Eh, Expresarle desde su corazón lo que siente, porque es que
bueno, no le tengo que recordar, pero es que Él hizo grandes cosas, maravillosas cosas por nosotros. Lo dio todo, dio su vida, lo creó todo por nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no expresarle con emoción todo eso que sentimos? Bueno, yo lo hago así, pero es que yo lo hago así con mi esposa, por ejemplo, o yo lo hago así también con mi hija, hasta con mi mamá, que son las personas más cercanas a mi corazón en este instante. También lo hago con mi papá, pero, eh, pero bueno, con un poco más de, pues, digamos, guardando la distancia, ¿no? Nos vemos muchos, así que no puedo ser muy emotivo con él, pero al eterno, bueno, y lo hago también con muchos hermanos. Les expreso mi amor con emoción, para que sientan mi amor, para que sientan un abrazo, para que esa expresión que ha salido de mi corazón llegue a su corazón, y entonces en ese caminar maravilloso del verdadero amor, entonces poder volver a sentir ese amor puro y fraterno de cuando era niño, de cuando lo expresaba todo originalmente. Pero bueno, seguimos aquí en ese discernimiento. Solamente voy en el versículo 1 de Isaías 43, Baruch Hashem. Pero aquí viene la parte maravillosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo, Yahvé, soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. A Mitzraim lo entrego por tu rescate. A Cush y a Seba a cambio de ti, porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti y pueblos por tu vida. No temas, no temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Le diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Entonces, de nuevo, tremendo. ¿Quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice el Telim. ¿Es obra de él? Es obra de él. Es completamente la obra de él. Cuando pases por las aguas, mire lo que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Y aquí el discernimiento de esta hermana amada, porque harás tevilá. Serás entonces limpio, harás tevilá. No, no te abandonaré, no te abandonaré. Y si pasas por las aguas, te voy a purificar, vas a ser tevilá, Baruch Hashem, como lo dice el rey David en el Salmo 51, arrepintiéndose. Y ojo con esto, porque esto es importantísimo. Se basa en el arrepentimiento. Todo lo hace el rey. Nuestra porción, el arrepentimiento. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Elohim. Salmo 51, conforme a tu amor. Por tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Es Él el que lo hace. Lávame completamente de mi maldad para vincular justamente esas aguas. Lávame completamente de mi maldad. Límpiame de mi pecado, pues yo reconozco mis transgresiones. Tengo siempre presente mi pecado, es decir, en Teshua. Porque dice, como lo dice ahí Proverbios 29, porque es la obra de él. ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Tremendo. Por eso lo hace él. Por eso es la obra de él, el Todopoderoso. Y pregunta, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Lo acabo de decir. ¿Qué nos queda a nosotros? Si Él es quien nos limpia, si la arrogancia no puede estar en nosotros para decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, entonces ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es el camino? Teshuvah. Teshuvah, amado hermano. Teshuvah, arrepentimiento. Su merced, arrepiéntase. Por el amor a Dios, arrepiéntase.
Arrepintámonos, que Él se encarga del resto. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta? Es la obra de Él, es la obra de Él. Todo lo hace Él, todo. Nosotros no llevamos ninguna carga pesada cuando nos sometemos al Rey, cuando decidimos cargar su yugo. Bendito, bendito sea el poderoso. Pero nos queda así, nos queda así arrepentirnos, reconocer, doblar el orgullo y la arrogancia, dejarlos a un lado, dejarlos atrás. Eso es lo que nos queda a nosotros. El resto lo hace Él. Y cuando andes por el fuego, dice la otra parte, y cuando andes por el fuego, la otra parte de Isaías 43, y cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. No te quemarás, no te quemarás, porque serás purificado para tu bien. Entonces seremos limpios, Tevilá, y seremos purificados como el oro para nuestro bien. Tremendo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, serás purificado. Bendito sea el Rey para tu bien nuevamente. Y vea, aquí voy a hacer un punto seguido. Voy a abrir comillas, voy a poner negrita y voy a poner subrayado. Mire, amado hermano, eh, yo voy a volver a tocar nuevamente el tema del necesario. Así lo llamo yo, así lo llamo yo. Muy mal interpretado, orientado en el miedo, en cambio de la responsabilidad y el reconocimiento personal que nos lleva a un arrepentimiento genuino y verdadero. Muchos le dicen el adversario, y perdóneme porque lo es el adversario clara y perfectamente. ¿Y por qué digo perfectamente? Porque es creado por el Eterno. De nuevo, repito, insisto, para revelar la mala inclinación de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros corazones. Solo que, pues difícilmente si se le dice adversario, pues, y lo es, porque eso es lo que significa Hasatán. Eh, Solo que difícilmente hasta lo tratamos bien. Y no es que necesitemos tratarlo bien, no, de ninguna manera, pero con mucho respeto por la creación del Eterno. Espérate, creación del Eterno con un fin y un propósito específico. Nuevamente nada se le sale de las manos al Rey, al grande, al sublime, al todopoderoso. Como dice Judas, con mucho respeto por la creación, digo yo, y dice Judas, el versículo 9, pero ni aún Mijael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahvé te reprenda. Yahvé te reprenda. Pues estaba haciendo su trabajo, estaba consiguiendo unos idolátricos para ver cómo tentaba al pueblo. Pues es que esa es la idea. De eso se trata, para eso fue creado, ese es el fin, el propósito. Entonces, no, no malo por sí, pero malo porque nosotros tenemos concupiscencia en nuestro corazón, responsabilidad entonces deberíamos tener. Por eso digo yo, respeto, hombre, respeto, prudencia y mejor con la mirada puesta en lo correcto. Como dice Rab Shaul a los filipenses allá en el capítulo 4, en todo lo que es verdadero, con la mirada puesta en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en eso pensad. Hombre, para no abrirle puertas al que va a hacer su trabajo de limpieza, al adversario, al necesario, lo llamo yo, para todos.
supremamente, indefectiblemente, vea, es necesario, porque dígame, ¿de qué otra manera viene el crecimiento de la emuná, de la fidelidad, como pasó con Job, ese libro maravilloso, maravilloso que leímos en el estudio pasado? ¿Y quién fue el que lo probó? ¿Quién fue el que dispuso todas esas armas para que para que fuera, para que fuera probado? ¿Quién fue? Nada, nada más que, eh, pues nada más que el adversario. Eh, y digo yo nuevamente, necesario. Así como dice ese proverbio, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es que me parece impresionante porque justamente redunda en la humildad. Es decir, ¿quién puede decir? El que lo diga está pecando en orgullo grande, pero el que lo reconozca, el que diga, no lo puedo hacer, bueno, ese es un camino de humildad, ese es un camino de reconocimiento y teshuva, porque nuevamente no podemos. No ve que al Eterno no es que le tocó, él en la sabiduría poderosa, en esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, eh, pues crea aún necesario para que podamos ser limpios, porque limpios nosotros no podemos ser por nosotros mismos. Bendito sea el poderoso de Israel. ¿Ah? Esto es impresionante. Debemos ser probados, debemos y necesitamos ser refinados. Pero ¿quién se le manda, no sé, a una prueba? ¿Quién dice, listo, vamos? Eso yo me voy es de una para que me prueben y que me tuesten. No, nadie, no conocemos, no sabemos, no, no pronosticamos eso. De hecho, ni siquiera lo vemos, porque eso solamente lo ve el Eterno. El futuro lo conoce única y exclusivamente el Eterno. Entonces, amados hermanos, para efectos del reino de los cielos, hago de nuevo la pregunta del salmista al Eterno. Yahvé, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá presentarse delante de tu presencia? ¿Quién? Y dice ahí el, el versículo 2 para los que lo tengan, eh, para los que lo tengan consigo, dice ahí el versículo 2: el que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, todos mandamientos sociales de relacionamiento con nuestro prójimo, que es en últimas nuestro próximo. Y mire, aquí me voy a detener en el versículo 4, en el inicio del versículo 4 dice, el que mira con desprecio al despreciable. Uy, ¿cómo así? El que mira con desprecio al despreciable, es decir, que desaprueba y se aparta del que hace pecado, del que comete pecado. Y les voy a compartir un discernimiento y un entendimiento que hemos aprendido eh, en este camino de la Torá, con nuestro pastor, con nuestros maestros. Decíamos en el campamento anterior, en la anterior doctrina, eh, y bueno, para el que lo diga, es buen y oportuno momento de hacer ticún, de hacer corrección. Decíamos que es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Espérate, ¿cómo así? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Falso, falso de toda falsedad, punto. Sigo en comillas sostenidas, eh, en negrita subrayado. No es así jamás, nunca, y este pasaje es propicio para explicarlo. En el contexto, el pecado, aquí concentrados en este punto, porque es muy importante, en contexto, el pecado en sí no es nada, no es nada, pero necesita al hacedor para consumarlo, para consumarse. Es decir, el pecado apenas es el título, lo establecido como medida que evidencia el error o que da prueba de la transgresión.
pero ahí no más, ahí paró, hasta ahí, punto final. El pecado en sí no es nada. Sin embargo, el pecador es quien ejecuta esa acción del pecado, quien es contaminado una vez lo consuma después de haberlo tenido en su corazón, en sus entrañas, en su concupiscencia. No sé si me explico. Voy a ir a Santiago 1, voy a ir a Santiago 1 para comprender y esbozar un poco mejor esta idea. Dice en Santiago 1, pero a cada uno le viene la tentación, versículo 14, cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, una vez que se lleva a cabo, si no se lleva a cabo, no engendra la muerte, porque es lo que sigue. Una vez que, que se lleva a cabo, que se comete, engendra la muerte. Pero si no se lleva a cabo, entonces, ¿qué engendra? No engendra nada, no engendra, pues no engendra vida, digamos, porque vivo está, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero ahí, cuando se comete, es cuando engendra la muerte. Entonces, es la acción, es pecar el verbo, es pecar el verbo, el que realmente contamina el verbo, es decir, el que hace, el hacedor del pecado, el que es, digamos, muerto, pues porque el pecado es muerte, ¿verdad? Ya conocemos el tema de la, bueno, ya no lo voy a pasar por alto de ninguna manera. El que se arrepiente, haya misericordia. Pero mientras no lo haga, una vez que se lleva a cabo el pecado, engendra la muerte. Entonces, nuevamente, ¿qué es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador? Sí y solo sí se arrepiente y se aparta. Sí y solo sí se arrepiente y se aparta. Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Elohim, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. De lo contrario, no lo puede amar. No lo puede amar. No quiero decir que sea imposible que lo ame, pero carece de coherencia porque un corazón apartado, alejado, llevado por sus propias pasiones, no tiene en mente al Eterno y sus mandamientos. Y lo peor, lo explica mejor de cual, aquí, un punto maravilloso. Lo explica mejor que cualquiera Rab Shaul en su carta a los romanos. Ese que está alejado, llevado por sus propias concupiscencias, por sus propias pasiones, que no tiene en mente al Eterno y a sus mandamientos. Romanos 1, lo voy a invitar a Romanos 1 porque es que, eh, eh, y voy a leer una porción importante de Romanos 1 porque es importante que la leamos toda en contexto, en contexto, y sobre todo que tengamos todo el entendimiento de lo que significa esa palabra maravillosa y poderosa que está allá nuevamente en Romanos 1, Romanos 1. Vamos rápidamente a Romanos 1 mientras yo hago una movida aquí para poder ver Romanos 1. Bien. Entonces dice, ahí en Romanos 1, aquí está. Come on, ahí está. Listo. Romanos 1, desde el versículo 24. Por eso Elohim los abandonó a la impureza. Vea por qué no tienen a Elohim en su corazón. Vea por qué no tienen los mandamientos. Por eso Elohim los abandonó a la impureza, a las pasiones de sus corazones. ¿De quién? De ellos mismos, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Tremendo. Deshonrar el cuerpo tiene un impacto tremendo, tremendo. Eh, digamos, en algún momento tuve la oportunidad de compartirle a un hermano acerca justamente de los tatuajes y él ya tenía el discernimiento, ya venía caminando, tenía un par, bueno, varios, y, y me dijo, y bueno, no, en el campamento anterior
escuchó a alguien de autoridad que decía que pues eso no era malo, digamos, que no se debía hacer, pero que pues no era malo, ¿sí? Entonces me dice de pronto, venga, pero si dijo que no era malo, yo ya tengo tres tatuajes más para hacerme, estoy que me lleno el cuerpo. Y yo le dije, tenga mucho cuidado porque usted ya tiene el discernimiento. Vamos a la palabra, fuimos a la palabra, hicimos el discernimiento y entendimos. eh, y, e hicimos el discernimiento, pero tremendo, tremendo porque aquí dice que deshonran el cuerpo entre ellos mismos. Esto también tiene otra connotación, pero inicialmente y controversialmente, sí, eh, controversialmente ese tema de los tatuajes, marcas en la piel, como dice ya la Torá, no son permitidas, no son permitidas. Dice ahí en Romanos 1:25, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador. Ojo, ojo, es al creador, al único que debemos adorar, no a la creación. A la creación la respetamos, pero no la adoramos. Al único que merece honra y gloria es al Rey Creador, quien es bendito para siempre. Amén, dice allí en Romanos 1, versículo 26. Por esa razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales, antinaturales. Y lo mismo hicieron los hombres, y lo mismo hicieron los hombres. El mundo, desgraciadamente, voy a decir así, desgraciadamente, en este mes hace una alusión a eso que la palabra juzga como algo innatural, antinatural, corrompido, corrupto, de lo más bajo y vil y despreciable, tremendo. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros. Tremendo, cometiendo actos vergonzosos, vergüenza, vergüenza total, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Tremendo, tremendo. Como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahvé, ve por qué le dije que no tienen en su corazón al Eterno ni sus mandamientos. No se dignaron tener en cuenta a Yahvé, los abandonó Elohim a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Ay, pero yo conozco uno y es lo más de buena gente. Eso va a misa y todo. Pues no, no es real, no es verdadero. Hay concupiscencia en su corazón y no estoy siendo un juez, ni más faltaba, porque mientras tenga vida, tiene la oportunidad de arrepentirse y volver al camino del Eterno. Lo promete en vida. Ya muertos, dormimos, descansamos, pero mientras haya vida tiene oportunidad, solo que mientras se mantenga allí, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Dice que son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, calumniadores. Se da cuenta porque es que es buena gente, va hasta a misa y todo, pero es calumniador. Es calumniador porque está mintiendo en contra de sí, de su cuerpo, de lo que es en realidad, de su deseo natural, del deseo y de la dirección natural establecida por el Eterno desde el principio de la creación. Bereshit, Baruch Hashem. Son insolentes, arrogantes. Yo soy así y punto. Así me creó. ¿Qué tal? No, así tuviste un problema y desviaste, pero todavía tienes la oportunidad. Todavía tienes la oportunidad. Esa es arrogancia. Yo soy así. Eso no se hace. Colmados, no, dice, jactanciosos con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres. Uy, cuidado, la desobediencia a los padres tiene una altura de arrogancia. La desobediencia a los padres tiene una altura de mentiroso, de enemigo de Elohim, terrible. Desobediencia a los padres tiene altura del homicida,
del engañador, del envidioso. Mucho cuidado, amado hermano, porque todos podemos padecer de esa desobediencia. Sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, su conciencia atrás les demanda, porque el espíritu es del Eterno. El espíritu fue insuflado por el Rey. Así que allá adentro, allá al fondo, conocen el justo veredicto de Elohim. Eso me recuerda al que no es que sea pecado, no lo estoy juzgando como tal, pero eso me recuerda al fumador, que uno le dice, oiga, eso le hace daño, y el fumador dice, sí, yo sé. No, pues no sabe por qué le hace daño, pero sigue haciéndolo. A pesar de que ellos reconocen al justo veredicto de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, Elohim, el Eterno, desaprueba es al pecador, porque el pecado no es nada, sino tiene quien lo consuma, quien lo consume, quien lo ejecute. Y si Elohim no complace al pecado, si el salmista está diciendo que habitará en la carpa del Elohim vivo y eterno, el que mire con desprecio al despreciable, es decir, el que haga en contra de lo establecido por el Eterno, lo acabamos de ver en lo escrito por Rab Shaul a los romanos, a los contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. Amado hermano, déjele un buen testimonio a aquel, pero apártese, porque debemos estar claros en lo santo, entre el discernimiento entre lo santo y lo profano, saber diferenciar lo uno de lo otro con discernimiento, con corazón, como lo dice el Salmo, el que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, apartándose de la religiosidad, y de nuevo, con discernimiento consigue identificar lo recto de lo incorrecto, lo santo de lo profano. Porque vea lo que dice Rab Shaul a los Corintios. En Primera de Corintios 5 dice el versículo 9: les escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. Y aquí hace una claridad que nos sirve para hacer un entendimiento mayor. Ya se los voy a explicar. Dice, no, dice así: no me refería en absoluto a los que de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del mundo. Bien, se refiere a los que caminan entre comillas y se les llama hermanos, a los que están al lado de nosotros, van a la Keila, pero no son del camino necesariamente. Porque sigue diciendo Rab Shaul, pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Ustedes deben juzgar a los que están adentro. A los que están adentro, pues a los que están afuera Elohim los juzgará, pero quiten al malvado de entre ustedes. Y aquí vamos a hacer un calvaomer, es decir, esta es una regla exegética, vamos a establecer una definición a través de una comparación, si es una, si es para una, cuanto más para la otra. Vamos a ver, entonces, si dice que no nos asociemos con aquellos que llamándose hermanos sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, aquí va va Homer. Si nos pide no asociarnos con uno de dentro que practica esto, cuánto menos con uno que practique lo mismo que esté afuera. Y continúa el versículo 4 de este maravilloso Teilim. Continúa el versículo 4. Ay, perdón, se me fue. Continúa el versículo 4. El que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahvé,
el que cumple sus promesas aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente, el que vive así jamás caerá. Bendito sea el abacadosh. El que haga así, el que haga así, jamás caerá. Bendito sea el Rey de Gloria. Y aquí nos dirigimos en algo maravilloso, en algo poderoso para terminar este estudio. ¿De qué más se trata sino de exaltarlo y de mirarlo a Él? Todo eso sucede, todo eso sucede, todo esto, todo lo que leímos. El que, el que vive así, de esa manera, el que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahvé, todo eso sucede con el circunciso de corazón, con aquel al que la luz le ha iluminado eh, su vida, la luz de la Torá, que es la experiencia de Yeshua en la emuná, pero que de la misma manera guarda lo que él dejó establecido y siguió perfecta y correctamente en el documento de vida eterna, su Torá. Bendito sea el Abacadosh, como dice allá en Apocalipsis, como lo vemos allá en Apocalipsis, en Hitgalut, el versículo 14 el capítulo 12, el versículo 14. eh, no, es el capítulo 14, el versículo 12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé y la fe de Yeshua. Amado hermano, que la fe, la emuná, que ha dispuesto, que ha establecido para con el Eterno, ese compromiso que ya hizo con el Rey de guardar su palabra, eso que ha entendido de primera de Juan 2, 3, 4 al 6, en donde dice que el que lo conoce a él debe caminar como Yeshua caminó, haciendo tal cual él hizo, no evitando hacer lo que él hizo y justificarnos en que por qué lo hizo él, entonces yo ya no lo hago. No, él es nuestra justificación. Él es nuestra justificación de los pecados cometidos, no para hacer los mandamientos, las bendiciones que trae la obediencia. Bendito sea el Rey, poderoso amo del universo. Gracias te damos, maravilloso Santo, porque nos has nutrido, nos has permitido entender esto que dice tu Torá, esto que dice la obediencia, esto de caminar con corazón puro y recto, esto de caminar como lo dice tu Torá, en la verdadera, en la verdad de la palabra, en la verdad de la elocuencia, en eso que trae tu salmo, en vivir sin tacha, en hacer lo recto, Padre, en hablar la verdad como lo ordena tu Torá. Bendito Santo, ayúdanos a mantenernos rectos, a mantenernos firmes, a hacer tevilá, a hacer y a entender la purificación que tú has establecido para cada uno de nosotros. Si hacemos mal a alguien, si pensamos mal de alguien, Padre, que venga a nosotros esa actitud de arrepentimiento, ese acto de teshuvá, ese acto de corrección, Padre, para que en humildad podamos acercarnos a pedir perdón, a rescindir eso que tenemos por malo y al contrario, hacer caminos de tikkun, caminos de corrección en obediencia a tu Torá, en obediencia, apartándonos del orgullo, apartándonos de eso que es malo, apartándonos del que hace cosas despreciables, del que está en contra de tu Torá, del que no nos ha permitido o no quiere que nosotros caminemos en tu verdad. Bendito Rey, danos criterio, ayúdanos, enséñanos, Padre, a hacer como Yeshua hizo cuando caminó aquí en la tierra. Bendito Rey, así que ese ejemplo necesitamos seguir, necesitamos eh, encaminarnos, dirigirnos, conocer tus mandamientos, tus preceptos, tus ordenanzas, porque son santas, porque es puro, puro, sincero, puro,
puro y para siempre. Bendito Rey. Gracias, Padre, por alumbrarnos con tu verdad. Poderoso Rey, bendito Santo. Gracias por ayudarnos en este camino maravilloso de tu Torá. Sabiendo que si así hacemos, poderoso Rey, sabiendo que si así nos mantenemos, que si así vivimos como lo prometiste a tu ungido, como lo prometiste al Melech David, si vivimos así, jamás caeremos. Bendito sea tu nombre, poderoso Santo. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natah betoheinu. Baruch Ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad, que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah, Beshem Ubemashem, Yeshua Mashiach, en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén y amén.